Buenos días, hoy voy a hablar sobre la inocuidad alimentaria en Colombia. Vamos a ver cómo los hábitos en el hogar y las prácticas de higiene influyen en las enfermedades transmitidas por alimentos y también los principales desafíos que enfrenta el país en cuanto a la producción, distribución y la comercialización de alimentos para garantizar que estos sean más seguros. Las enfermedades transmitidas por alimentos son un problema de salud pública. En Colombia cada año se reportan cientos de brotes. Los principales agentes son la salmonela, la Escherichia coli y la Staphylococcus aureus. Estos microorganismos causan desde diarrea hasta complicaciones más graves. Es importante resaltar que muchos brotes no ocurren en restaurantes, sino también en los hogares. En el hogar, algunas costumbres aumentan el riesgo de contaminación, por ejemplo, descongelar los alimentos a temperatura ambiente, consumir carnes crudas o no lavarse las manos antes de preparar los alimentos. Son acciones cotidianas que parecen inofensivas, pero que realmente aumenta o crea las condiciones ideales para que las bacterias se multipliquen. La OMS recomienda 5 claves para tener un alimento seguro, como mantener la limpieza, separar los crudos y los cocidos, cocinar completamente los alimentos, conservar a temperatura segura y usar agua e insumos limpios. La contaminación cruzada ocurre cuando un alimento crudo transmite microorganismos a otro listo para el consumo. Un ejemplo es usar la misma tabla de picar tanto para el pollo como para los vegetales. Este error simple es responsable de muchas intoxicaciones porque permite que las bacterias pasen directamente a los alimentos. Un error frecuente en las casas es interrumpir la cadena de frío. El refrigerador debe estar a 4 o menos grados, pero en muchos hogares no se controla la temperatura. Si los alimentos perecederos no se mantienen fríos, las bacterias se multiplican más rápido. Los hábitos alimenticios también está influido por la cultura y el contexto social. En algunos hogares la inocuidad no se percibe como prioridad y se da más importancia a la tradición de preparar ciertos alimentos sin considerarse riesgosos. El bajo nivel educativo en cuanto a la alimentación es otro factor clave. Muchas familias desconocen prácticas básicas de higiene y manipulación. Aunque se realizan campañas, estas no siempre llegan a toda la población ni logran cambios sostenidos. Promover la cultura de la inocuidad debe ser un esfuerzo continuo tanto como en los colegios como en las comunidades. El primer eslabón en la cadena es la producción primaria y allí también surgen riesgos. El uso excesivo de los antibióticos en los animales, la contaminación del agua o un manejo inadecuado de las granjas puede promover la inocuidad de los alimentos antes de que lleguen al consumidor. En la distribución y el transporte encontramos puntos críticos de contaminación. Muchos vehículos no cumplen condiciones sanitarias ni de refrigeración. El transporte prolongado sin el control de temperatura o la venta directa en las calles facilita la proliferación de bacterias y compromete la seguridad del consumidor. La cadena de frío es esencial en Colombia, pero presenta muchas fallas. En zonas rurales y pequeños comercios, los equipos de refrigeración son insuficientes. Cuando se rompe la cadena, las bacterias se proliferan y los brotes aumentan. La comercialización también enfrenta riesgos, especialmente en mercados informales y plazas de mercado. Es común encontrar manipulación deficiente de los alimentos donde los se almacenan. Son condiciones inadecuadas y exposición pues directa al sol, la contaminación ambiental. Estas prácticas comprometen la inocuidad y pues claramente aumenta el riesgo en salud pública. La logística alimentaria en Colombia tiene limitaciones importantes, carreteras en mal estado, altos costos de transporte y pocos centros de acopio con buenas condiciones sanitarias. Esto afecta tanto la distribución de alimentos como la capacidad de mantener su inocuidad desde el campo hasta el consumo final. Los problemas de inocuidad no se entienden sin el contexto social. Muchas familias no pueden acceder a alimentos certificados o más seguros por limitaciones económicas, pues la población más vulnerable es la que más está expuesta a enfermedades transmitidas por alimentos. El INVIMA y la Secretaría de Salud tienen la tarea de vigilar la inocuidad, pero pues los recursos son limitados. La cobertura no llega a todas las regiones, especialmente pues a las rurales, y aún hay un gran subregistro de los casos. Entonces fortalecer la vigilancia es un reto urgente para Colombia. Uno de los mayores retos es integrar los sistemas de información para tener una trazabilidad completa. Hoy no existe un sistema nacional unificado de alerta temprana. Esto retrasa la respuesta ante brotes y deja vacíos en la vigilancia de la cadena alimenticia. En Colombia tenemos normas sólidas sobre la inocuidad, como la Resolución 2674 y el Decreto 1500. Sin embargo, el cumplimiento es desigual. Las grandes empresas suelen aplicar sistemas de control de calidad, mientras que en los mercados informales casi no hay supervisión. Es un gran desafío cerrar esa brecha entre lo que dice la norma y lo que realmente pasa en la práctica.
Muchos manipuladores de alimentos no reciben capacitaciones constantes de buenas prácticas de manufactura. En pequeños negocios incluso desconocen la normativa. Se requiere programas de formación obligatorio y permanente para garantizar que el conocimiento llegue a todos los niveles de la cadena. La innovación tecnológica es otra necesidad. Los sistemas de trazabilidad digital permitirían seguir el alimento desde el campo hasta el plato. Esto ya se aplica en algunos sectores, pero pues en Colombia la adopción es baja y sobre todo el costo pues representa bastante para las empresas. Como conclusión, podemos decir que la inocuidad alimentaria en Colombia enfrenta retos en dos frentes, en los hogares, como los hábitos y las prácticas de higiene, y en la cadena productiva con problemas de infraestructura, normatividad y control. Para reducir las enfermedades transmitidas por alimentos, se necesita inversión en cadenas de frío, mayor educación y una cultura de inocuidad que involucre pues a toda la sociedad.